Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Molly y para los que no me conocen, soy estudiante de medicina en segundo año. Como ya vieron en el título de este video, les voy a hablar sobre las diferencias entre el examen de admisión de la UNAM y del Politécnico. Así que quédense a ver este video. Para los que son nuevos en el canal y no han visto mis anteriores videos, yo hice el examen de admisión para la UNAM y para el Poli en su momento. En ambos casos pues lo hice para medicina, que era lo que yo quería estudiar, que estoy estudiando. Y creo que tengo la experiencia para hablarles a ustedes sobre las diferencias entre estos dos exámenes, que es algo que me preguntan mucho por comentarios y por Instagram. Así que para eso está este video. Ok, principalmente surgen muchas dudas porque son las dos universidades públicas en México con mayor demanda y también las que tienen mejor nivel académico a nivel nacional. Y muchas personas deciden hacer exámenes de admisión para estas dos universidades, o hay personas que están tratando de escoger entre si hacer el examen de la UNAM o del Poli y no saben muy bien cuál es la diferencia entre estos dos exámenes. Así que a continuación se las voy a mencionar. Primero les voy a hablar sobre las fechas. La convocatoria de la UNAM generalmente sale a principios de enero, los primeros días, más o menos como el 6 de enero es cuando viene saliendo la convocatoria. Y el examen de admisión se aplica en febrero, por lo cual desde el momento en el que te registras tienes un mes en lo que aplicas el examen. Y los resultados generalmente se dan en marzo, o sea, un mes después de que haces el examen. Mientras que por otro lado, el Poli saca su convocatoria más o menos a finales de febrero, inicios de marzo empieza el registro y el examen de admisión se hace hasta mayo más o menos. Mayo, junio es cuando se hace. Y los resultados se dan hasta julio, a veces septiembre más o menos. O sea que desde que te registras para el examen del Poli, tienes 3 meses más o menos para estudiar en lo que haces el examen. Lo cual, a mi parecer, da una cierta ventaja de que tienes más tiempo para estudiar. Porque, por ejemplo, para la UNAM, desde mi experiencia personal, un mes no es suficiente para estudiar para ese examen. Más porque es la universidad que tiene mayor demanda, por lo cual hay más personas aplicando. Entonces, tienes que sacar un mayor puntaje para lograr entrar. Y un puntaje muy alto no se logra en un mes. También por esta misma razón es por lo que más he visto que se toman un año sabático, especialmente para estudiar para el examen de admisión de la UNAM, y también he visto que hay personas que hacen esto con el examen del Poli. Es algo que deben de tener muy en cuenta para que cuando salga la convocatoria de la UNAM ustedes ya tengan que estar listos para aplicar este examen. En el del Poli, pues desde mi experiencia, estos 3 meses desde que me registré hasta que hice el examen fueron más que suficientes para abarcar todos los temas, para estudiar muy bien y pues para aprobar el examen. Ahora, la estructura de los exámenes. Son dos exámenes completamente diferentes con dos estructuras muy diferentes. La principal diferencia radica en las materias. El examen de la UNAM tiene 120 aciertos, mientras que el del Poli tiene 130. O sea, no es tanta la diferencia en ese aspecto. Pero el examen de la UNAM tiene más materias como Historia Universal, Historia de México, Geografía, y en el caso de Área 4 tiene Filosofía. Mientras que el del Poli solamente tiene Matemáticas, Comunicación, Física, Química, Biología y ya. Así que de cierta manera tienen que estudiar un poco más materias para la UNAM, mientras que para el Poli es más importante enfocarse en matemáticas. También en el examen de la UNAM la principal diferencia es que dependiendo del área van a cambiar el número de preguntas de cada materia, porque obviamente cada examen de cada área está enfocado en su área. Y como referencia voy a tomar el ejemplo de mi caso, que hice el examen de área 2, en el que son 18 preguntas de español, 12 de física, 24 de matemáticas, 10 de literatura, 10 de geografía, 13 de biología, 13 de química, 10 de historia universal y 10 de historia de México, dando el total de 120 preguntas.
A diferencia del examen de área 1, que es área físico-matemática, en el que solamente vienen 10 preguntas de biología, pero de física vienen 16 preguntas. Como pueden ver, está más enfocada al área precisamente físico-matemático, y en área 2 pues viene más enfocado en biología. Entonces el número de preguntas de cada materia es lo que va a cambiar un poco. No mucho, pero un poco. Por otro lado, en el poli también están las áreas. Los exámenes entre cada área no van a cambiar. Esto quiere decir que van a tener el mismo número de preguntas de todas las materias, ya seas de área 1, 2 o 3. Vienen 50 preguntas de matemáticas, 40 de comunicación, 10 de biología, 15 de química y 15 de física. Y como ya se los dije, esto no cambia dependiendo del área. Ahora, otra diferencia que he notado que en otros videos no mencionan es el precio del examen. Después de hacer su registro, ustedes les va a aparecer una ficha de depósito en la que van a tener que pagar para poder presentar su examen de admisión. El precio obviamente va a depender del examen al que ustedes quieran aplicar. Cuando yo hice mis exámenes en 2019, a mí el examen de la UNAM me costó aproximadamente unos 420 pesos más o menos en ese tiempo. Obviamente cada año va a ir cambiando el precio. Y en su momento el examen del poli a mí me costó como 350 pesos más o menos. Hola, esta es Molly del futuro y solamente vengo para decirles que estaba revisando mis papeles y el examen del poli me costó 450 pesos. Así que en teoría ambos costaron prácticamente lo mismo. También va cambiando cada año y es algo que también me preguntan y que creo que algunas personas sí tienen mucho en cuenta. Ya que sabemos el precio, otra gran diferencia que también es muy importante es en el registro. Cuando tú te registras para los exámenes de admisión, te van a pedir tus datos generales, nombre, dirección, escuela, promedio, pero la principal diferencia es que en el examen de la UNAM, cuando tú te registras, te deja poner únicamente una sola opción de carrera. Tienes que escoger la carrera que tú quieras en el plantel de tu preferencia. En mi caso, yo puse medicina en la FES Iztacala y fue la única opción que me dejó poner. O sea que solamente tenía de una. Mientras que por otro lado, en el registro del poli te deja poner 3 opciones de carrera. Estas 3 opciones pueden ser diferentes carreras mientras sigan siendo de la misma área. Por ejemplo, en mi caso que estaba escogiendo medicina, que es área 2, ciencias biológicas, pues también podría haber puesto alguna otra carrera como segunda opción como psicología o biología, por ejemplo. Pero yo en mi caso, en mis 3 opciones puse medicina, porque pues era mi única opción de carrera. Así que creo que de alguna forma el examen del poli te da una gran ventaja. De que si no te quedas en tu primera opción, aún tienes otras 2 para lo que te alcance tu puntaje. Mientras que en la UNAM, que tiene más demanda, si no alcanzas el puntaje para esa carrera en específico, pues ya fuiste y tienes que volver a hacer el examen otra vez. Ahora, otra diferencia es en el proceso de inscripción. Esto no es una gran diferencia. En ambos casos hay que registrarse en línea y una vez registrado en línea te va a dar una fecha y una cita para que vayas a la toma de fotografía. En el caso de la UNAM, pues a mí me mandó hasta CU para que me tomara mi foto. Fue algo tardado, más porque las filas son muy largas. O sea, de verdad, parecemos hormigas entre tanta gente que va a tomarse la foto. De verdad es muchísima. Y pues para el poli también la fila es muy larga. Pero ahí me mandaron aquí a Zacatenco a tomar mi foto. En realidad la toma de foto pues es muy rápido. Agarran, te sientan, te toman la foto y ya. A mí en lo personal se me hizo un poco más fácil todo el proceso de inscribirme en el poli porque te piden menos papeles. O sea, solamente te piden de que tu ficha de registro, tu foto y ya. O sea, como tal tus papeles te los van a pedir ya hasta que entres. Y a mí se me hizo más fácil. Hay personas que he visto que dicen que se les ha hecho un poco más complicado,
pero a mí se me hizo más fácil. Ok, una vez que ya te registraste, te inscribiste, te fuiste a tomar tu foto, llega el gran día, ir a aplicar el examen. Y esto se realiza en las sedes, o sea, las escuelas a las que vas a aplicar el examen. En ambos casos, sí son muy diferentes las sedes a las que te tocan ir. Por ejemplo, lo que me he dado cuenta es de que en la UNAM generalmente suele ser más en colegios privados que no pertenecen como tal a la UNAM. A mí me tocó ir a hacer mi examen de admisión hasta el sur de la Ciudad de México, en un colegio privado, y pues creo que era de hecho como una primaria, secundaria. Y a mis amigos que también aplicaron el examen de la UNAM, también les tocó en otras escuelas que no era de la UNAM, y pues esto fue en diferentes partes de la ciudad. A algunos también les tocó hasta el sur, como a mí, a unos les tocó en Iztapalapa, a otros en Los Reyes y lugares así muy aleatorios, pues. Apenas el año pasado, con esto de la pandemia, pues se utilizó el estadio SU para hacer exámenes de admisión. Creo que está muy bien porque de alguna forma pues entras y ves el campus y te da un aire universitario. Y por otro lado, el examen del poli, algo que he notado es que generalmente los exámenes de admisión se aplican en las mismas escuelas del poli. Cuando yo hice mi examen de admisión y mis amigos también lo hicieron, pues nos tocaron en escuelas que sí son del poli. A mí me tocó en ESIME Zacatenco. Tengo amigos a los que les tocó en UPIXA, en UPITA, otros también en ESIME, en NSB. Así que de alguna forma sí te da como que esta experiencia mini universitaria de cómo sería tu escuela si te quedas. Y pues creo que eso es como que más bonito, o sea, que te den esa mini introducción a la vida universitaria. Ahora el proceso de selección. Y aquí no es de que te escojan diferente, o sea, aquí la diferencia es el pase directo. Como ya lo sabemos, tanto la UNAM como el Poli cuentan con escuelas a nivel medio superior. En la UNAM son los SHs y las prepas, y en el Poli pues son las BOCAs o los CECIT, como quieran decirlo. Y pues aquí la gran diferencia es que si tú vienes de una escuela de la UNAM, de alguna prepa o de algún CCH, la UNAM te va a dar pase directo para la universidad de acuerdo a tu promedio. O sea, vas a ser de los primeros en escoger lugar en la universidad. Mientras que, por el otro lado, el Poli agarra parejo. O sea, no le importa si vienes de una BOCA, de un CECIT, le da igual. De todas formas vas a tener que hacer el examen de admisión como cualquier otra persona. Cuenta la leyenda que sí les da como que una cierta preferencia por venir de sus mismas escuelas, pero pues de todas formas también tienen que prepararse y presentar este examen de admisión como cualquier otra persona. Es algo que no se sabe a ciencia cierta. Ahora, otra cosa que también deben de tener en cuenta es la demanda. Al ser las dos universidades públicas en México con mejor nivel educativo y con mayor oferta educativa, son las que van a tener mayor demanda. Por lo que somos muchas personas aspirando y peleándonos de alguna forma por el mismo lugar. En el caso de la UNAM, pues va a tener una mayor demanda. También es porque tiene de alguna forma un poco más de carreras. Por ejemplo, tiene carreras más enfocadas a humanidades como lo son artes plásticas, artes visuales, tiene cine, teatro, actuación, creo que también tiene. Mientras que pues el Poli no tiene estas carreras, está más enfocado a ingenierías, licenciaturas, y pues en ambas universidades, al menos en mi caso, medicina es de las carreras con mayor demanda, por lo que requiere mayor puntaje para poder entrar en el caso de las dos. Así que esto es algo que deben de tomar muy en cuenta. En el caso de las dos hay mucha demanda, pero la UNAM tiene un poco más de demanda. Un tema en el que creo que hay mucha confusión, que son las segundas vueltas. Como ya se los mencioné antes en el apartado de las fechas, el primer examen de la UNAM se realiza generalmente en febrero, o sea, su primera vuelta. Esto quiere decir que si tú no entras en esta primera vuelta, o si se te pasó la fecha y no sabías que era la primera vuelta, pues hay una segunda oportunidad. O sea,
a segunda vuelta. Esta suele ser más o menos como por mayo o por junio. En esta no importa si hiciste la primera vuelta o no, de todas formas puedes hacerla y sigues aplicando para el mismo ciclo escolar. En el caso de que no hayan pasado la primera vuelta, como ustedes ya hicieron todo el registro y ya se tomaron su foto, pues en la segunda vuelta van a tener que volver a hacer su registro, pero ya no van a tener que ir a tomarse la foto hasta seguro. El sistema ya va a tener su foto, ya se las va a poner automáticamente y esta foto tarda en el sistema más o menos unos 2 o 3 años. O sea que si lo intentan y no se quedan, pueden seguirlo intentando año tras año. Y pues no tienen que volver a tomarse la foto en un buen tiempo. Tienen que volver a pagar el examen de admisión, claro, y pues vuelven a presentar su examen. Ahora, el punto en el que creo que es en el que hay más confusión y que muchas personas no lo saben, y es la segunda vuelta del poli. En el poli, si tú haces tu primera vuelta y supongamos que por alguna razón pues no te quedaste, tu puntaje no fue tan alto y no quedaste seleccionado, entonces el poli te va a dar la oportunidad de volver a hacer el examen de admisión una segunda vez, o sea, su segunda vuelta. Pero, ojo, esto ocurre solamente si hiciste previamente la primera vuelta. Si no te registraste para esta primera vuelta y no la presentaste, entonces no puedes hacer la segunda vuelta. Solamente se las da a las personas que hicieron la primera vuelta y no quedaron seleccionadas. En esta segunda vuelta se van a ofrecer únicamente los lugares que de alguna forma como que sobraron o no se ocuparon en la primera vuelta. Yo qué sé, si para una carrera ofrecían 200 lugares y nada más ocuparon 150, pues en la segunda vuelta va a ofrecer esos 50 lugares que aún quedan disponibles. Esto también depende mucho de la demanda de la carrera. En mi caso, para medicina solamente hay lugares en la primera vuelta. Para medicina ya no hay segunda vuelta, pues porque todos los lugares se acaban. Y pues si quedas seleccionado en esta primera vuelta del poli, lo que pasa es que solamente te va a decir que entraste, no te va a dar tu puntaje del examen. Así que si ustedes me preguntan mi puntaje, hasta la fecha no tengo ni idea. Ahora sí, llegamos a la parte que probablemente más les interese a todos ustedes, que es la complejidad del examen. ¿Cuál es más difícil de hacer? Pues empecemos por la redacción. En cuanto a la redacción de las preguntas, ambos exámenes son realmente muy similares. O sea, hay preguntas que sí están escritas de una forma muy fácil. Por ejemplo, te preguntan ¿cuánto es 2 más 2? Pero yo que sé, hay algunas preguntas que sí son como que algo como con truco, de que si no pones la suficiente atención, pues sí te puede llegar a confundir o puedes pensar que te está preguntando otra cosa. Así que el gran consejo es lean con cuidado. Y a veces se nos pasa leer y esos detalles son los que a veces te pueden o bien dar la respuesta de la pregunta o facilitarte de alguna forma contestar la pregunta. Así que lean con cuidado. En cuanto a complejidad como tal del examen, creo que esto ya depende de cada persona. Tengo amigos que también hicieron exámenes para estas dos universidades y que dicen que se les hizo un poco más fácil el examen de la UNAM. Tengo amigos que dicen que se les hizo más fácil el examen del poli, pero pues creo que esto ya más depende de habilidades y de gustos. ¿Esto a qué me refiero? Como ya se los dije, el examen de la UNAM va a tener más materias de alguna forma, pero estas materias son más enfocadas a humanidades, historia, geografía. Mientras que el examen del poli pues se va a enfocar un poquito más a comunicación y a matemáticas. En mi caso personal, a mí nunca en la prepa ni en la secundaria, nunca me ha gustado historia y geografía. Son las materias que más trabajo me costaron en la prepa. Se los juro, odiaba esas materias con toda mi alma y hasta la fecha no las aguanto. Entonces, para mí el examen de la UNAM se me hizo complicado más en ese aspecto por las preguntas de historia y de geografía. O sea, sin esas 30 preguntas pues ya, valía. Y pues efectivamente, valía. Pero
Por otro lado, en mi caso específico, a mí sí me gustan las matemáticas. Y realmente en la preparatoria, pues fue de las materias que más se me facilitaba. Tuve muy buena calificación en matemáticas, en español y en literatura también eran de mis materias favoritas en la prepa. Así que matemáticas y comunicación a mí se me hizo más fácil que historia y que geografía. Entonces, para mí, el examen más fácil fue el del poli, porque tenía más habilidades para este examen que para el examen de la UNAM. Pero hay personas que es el caso contrario, que tal vez no son muy buenas en matemáticas, pero sí son buenos en historia, en geografía, entonces tal vez se les va a facilitar más el examen de la UNAM. Como ya se los dije, depende de cada persona. O sea, también creo que definitivamente ninguno de los dos exámenes son fáciles. O sea, si no estudias para ninguno de los dos, no te vas a quedar. A menos de que te metas a una carrera en la que pidan 30 aciertos, tal vez ahí sí. Deben de estudiar muy bien, ya sea si van a presentar el examen de la UNAM o el del poli, o si quieren presentar los dos, pues tienen que prepararse muy bien para los dos, porque creo que sí es una preparación bastante diferente estudiar para el de la UNAM que para el del poli, precisamente por la diferencia de temas que hay. Como ya se los dije, a mí el examen de la UNAM se me hizo más difícil precisamente por estas materias que venían que a mí no me gustan, pero también, como ya se los conté en el video de fallé en el examen de la UNAM, a mí se me hizo difícil porque realmente no había estudiado. O sea, en ese mes que tuve para estudiar, pues no hice nada. O sea, me iba de fiesta cada rato, me la pasaba viendo Netflix, me valía gorro básicamente. Y pues efectivamente, cuando hice el examen, pues también yo valí, pero eso fue porque no me preparé bien. Pero en mi caso, para el examen del poli, pues ya había tenido esta mala experiencia del examen de la UNAM que no me había quedado, más que nada porque no me había preparado para él. Entonces, para el examen del poli me preparé bastante bien. Esos 3 meses que tuve desde que me registré hasta que hice el examen, créanme que no salía de mi casa. Y hasta mi mamá se preocupaba por mí porque de plano no salía, o sea, me la pasaba enfocada estudiando. Y pues fue el examen que terminé aprobando, precisamente porque tenía temas que se me hacían más fáciles y porque estaba mejor preparada yo. Eso fue todo por este video. Si les gustó, denle like, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba nuevo video. Pueden seguirme en Instagram como @MoliVelázquez, en Twitter como @Molimed. Eso fue todo por esta semana. Adiós.